haciéndome eco a que, como le dije hace la última vez que estuve predicando acá, me encanta tener una iglesia. Digo, no tener porque sea una pertenencia, digo, pertenecer a una iglesia en donde la gente se haga preguntas, en donde no coma entero, donde sea propositiva. Y una de las críticas que más he recibido es que no predico acerca de familias, nuevos modelos de familia. Yo solía llamarles familias disfuncionales, pero siempre hay oportunidad de crear una familia nueva, una familia adecuada. Con esto estoy hablando de personas que no tuvieron la ocasión, la oportunidad de mantener su primer matrimonio y luego se vieron sujetas bajo diferentes circunstancias, por circunstancias diferentes, a formar un nuevo matrimonio. Y esa mecánica de las nuevas familias pues necesita también un mensaje. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué piensa el Evangelio? Esta noche no voy a hablar de eso, pero voy a hablar de una de los continuos llamados que se hacen, porque dicen es poco el material que hay en la internet y poco los pastores que predican acerca de eso. Y usted, con todo lo que ha hablado de la familia, poco lo ha tratado acerca de las madres solas, las que tienen que criar a sus hijos completamente solas. Que el problema, el reto por delante tiene diferentes aristas, porque no solamente es desde el punto de vista de la mamá, sino desde el punto de vista del hijo, sino además del punto de vista del macho fugitivo, del que decidió darse de alta y no responder por su obligación. Pero primero, déjenme darles una explicación de por qué es que o los pastores no tratan muy bien el tema, o hay poco contenido, y es que la Biblia no habla directamente de esto. Nosotros tenemos una religión, una creencia, una fe judeocristiana. Si usted es confeso cristiano, asiste a esta iglesia, usted tiene una fe judeocristiana. ¿Qué es una fe judeocristiana? Que la palabra de Dios habla acerca de la historia del judaísmo, del pueblo de Dios, basado en Abraham, donde están de donde se desprenden las tres grandes religiones a nivel mundial. Pero nosotros, cuando Dios llama a Abraham y luego empieza la descendencia de Abraham por Isaac, no por Ismael, por Isaac, empieza a contarse la historia del pueblo judío. Y basado en eso, Dios les da unas leyes que luego nosotros empezamos a adoptar, a darle toda la credibilidad que tiene la palabra de Dios. Pero resulta que en el judaísmo ni estaba permitido ni se veía el macho fugitivo, el hombre que embaraza a una mujer y luego huye sin ser responsable por lo que ha hecho, muchas veces recibiendo el consentimiento y el aval de la sociedad, o por lo menos el apañamiento a su irresponsabilidad. Eso usted no lo lee en la palabra de Dios, porque a lo máximo que llega la palabra de Dios de un padre ausente era cuando los padres tenían que salir a la guerra y a veces eran heridos, asesinados, morían en la batalla, pero era una ley que el hombre estuviera siempre al frente de su casa. Estaba mal visto, pero además era tratado como un cobarde. El hombre que tenía un hijo y no respondía luego por él. Entonces no hay leyes determinantes claras en la palabra de Dios con respecto al hombre que abandona a sus hijos. No lo hay, porque no es un concepto, ni los judíos tienen permiso, ni tenían permiso, ni tenían oportunidad. No era algo que estaba en el intelecto del judío. No es algo que obviamente está en la mente de Dios. Es un acto de cobardía que, a mi propia manera, como piensa José Ordóñez, creo que es la mayor causa de la violencia hoy en día en los países
y la degradación social. Cuando uno tiene oportunidad de trabajar en el área social y visita uno cárceles, mi experiencia visitando tantos años cárceles, trabajando con correccional de menores, trabajando con la policía de familia, en todo lo que hemos hecho durante no solamente nuestra carrera, mi carrera como pastor, sino mi carrera como comediante, ayudando a fundaciones. Cuando uno entra un poquito a hablar con la problemática de los jóvenes, el 99% de los jóvenes aducen su problema de adicción a las drogas, violencia en las calles, pertenecer a bandas antisociales. Aducen, la razón que ellos explican es la falta de un papá, la falta de una buena familia. Todo empieza en casa. Entonces, no tener un buen matrimonio, no tener una buena familia, no tener una estructura adecuada a nivel de familia, genera los más altos índices de violencia, drogadicción, prostitución, embarazos a temprana edad, porque los hijos bien tenidos, bien educados, bien formados, en espacios donde se les valora como personas, donde se les cuida como individuos, donde se les orienta y se les disciplina, de esos hogares los hijos no huyen, no buscan otras alternativas porque todas las alternativas ya las tienen en casa. De hecho, los grandes problemas sociales son nacidos en la familia. Nosotros, y perdónenme, voy a tocar el tema político, aunque Casa sobre la Roca siempre se ha distinguido por ser apolítica, pero necesito tocar el tema porque nosotros tenemos ahorita, el señor presidente tiene muchos problemas derivados de ¿dónde? ¿Dónde nace toda el génesis de su problemática? ¿Dónde se pierde el poder, la autoridad para gobernar, la credibilidad, la cohesión que como gobierno se tiene que tener? De su familia. De decir es que yo a este muchacho no lo crié. Como diciendo, no es mi responsabilidad, no soy el juez del señor presidente. Mi Biblia dice que yo tengo que orar por él y que tengo que respetarlo porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces yo oro por él, le digo, Señor, si le va bien a él, le va bien, nos va bien a todos. Usted tiene que orar por su presidente, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro. Oramos por el presidente y le pedimos a Dios que le dé sabiduría y que pueda gobernar. Pero cuando ves todo nace en la familia, todo se produce en la familia. Estuve en un reality, no sé si algunos de ustedes se acuerdan que yo estuve en un reality que se llamaba La Isla de los Famosos. ¿Ok? Yo estábamos los últimos 5 para ganarnos, con posibilidades de ganarnos el reality. Había una persona que a todas luces, tanto al interior del reality como fuera del reality, uno decía, este se va a ganar este reality. Ese man la tiene toda para ganar. Cuando a mí me eliminan, ¿sí? Me sacan del reality, quedan los últimos 4 finalistas. Él queda eliminado de tercero. Y a mí me parecía increíble cómo había quedado eliminado de tercero si se lo iba a ganar. Y cuando yo hablo con él, le digo, ¿qué pasó? Era una prueba simplemente que tenía que estar agarrado, teniéndose de un tronco. Brother, usted es deportista de alto rendimiento, tiene fuerza. Y me dice él, ajá, José, yo me puse a pensar, vamos a ganar 300 millones de pesos. Y me imaginé a mi primera esposa con la segunda esposa agarradas por los 300 millones. Y me puse a pensar los 300 millones y dije, ¿cuánta plata le va a quedar para la demanda de inasistencia alimentaria del primer pelado, la segunda esposa y si me aparece la tercera o de pronto con la que estoy ahorita? Dije, aquí se me va a armar el arroz con mango. ¿Sabes qué hice, José? Esa vaina me empezó a calar la cabeza y yo llegué a un momento que me solté. Yo dije, yo no me gano esos 300 millones, no, que se me va a armar problema en la vida, más bien yo no me gano eso. Quiero decirles, en la experiencia que tengo de tantos años de pastor, que uno vive públicamente
de lo que es privadamente, y nada en la vida te puede afectar y puede dañar tu proyecto de vida tanto como que tengas una mala familia. Tener un matrimonio es dentro de las cosas más importantes que tienes que tener en tu vida si deseas triunfar. Tener una relación sana con tus hijos es indefectible, que debes luchar por tener una relación sana con tus hijos si quieres que tu vida salga adelante. Por lo cual, cuando uno ve todo lo que la palabra de Dios, esa creencia judeocristiana, que es el factor de nuestra fe, uno no ve que el judío abandonaba a sus hijos y la sociedad le aplaudía y se lo permitía. Era visto como un cobarde, y uno dice muchas veces, ¿cómo sería de bueno que la sociedad actual tuviera esos códigos? Porque hoy en día se apaña mucho a un pecador de estos. Es más, cuando tengo la oportunidad de acercarme a las personas, de pastorearlas un poquito más cerca, sobre todo a los hombres, y en las reuniones de hombres, yo les pregunto a ellos, tuviste un nuevo nacimiento, pero en tu pasado hay hijos de una primera relación, y esto era una conversación que tenía cada tanto en los 16 años que estuve pastoreando ahí en Miami, es decirle a ese latino que ahora tenía una nueva vida, una nueva esposa, y dice, soy nueva criatura, lo declara la escritura, sí, entonces todas las cosas viejas pasaron. Yo le decía, no todas las cosas viejas pasaron. Te pregunto, en tu pasado, si alguna vez abandonaste a un hijo, si tienes un hijo abandonado en Colombia, a la hija a la que no le diste amor, con la que no levantaste, la que no educaste, porque si has tenido un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento te hace que tengas acciones donde tú en la expiación de tus pecados incluyas que regreses a la vida de esas personas para sanar todas las heridas que se han quedado ahí. Yo no creo realmente en la conversión de un hombre, no la creo, hasta que no se dedique también a sanar las heridas de su pasado, de un hombre y de una mujer. O sea, yo le puedo creer a alguien que fue cristiano porque inmediatamente reconoció su error. Tengo un hijo abandonado desde hace 15 años, ya está grande, me voy a dedicar a sanar la relación con él, me voy a dedicar a restaurar el corazón de mi hijo. Si el evangelio ha llegado a tu vida, eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces les doy esa explicación porque pues uno llega y dice, a ver, vamos a sacar un material para poder predicar y vamos a hablar de la historia de... Y no las hay. No las hay. Yo tenía 16 años. El día que mi padre se separó de mi mamá, se separó de nosotros. El día que mi papá se divorció de mi mamá, se divorció de nosotros. Año 1984, tengo 16 años, vivo en Lagos 2. Estudio en el Colegio Departamental Vicente Azuero. Estoy haciendo mi segundo de bachillerato. Tengo 5 hermanos, un papá y una mamá. Y de pronto en ese febrero, mi padre decide irse. Como soy el hiperactivo y el problema de mi familia, mi mamá dice, usted no se va a quedar conmigo. Mi mamá como pensando, ¿no? Yo conozco a José, sé que si él se va de mi casa, él se va también de la responsabilidad, huyendo de la responsabilidad que tiene como padre con estos 6 hijos. Pues como sé que me voy a quedar con los 6, uno ya se fue para el ejército, tengo otro de 16 años aquí, que es un problema. Es un proyecto fallido de vida, un antisocial, la oveja negra, lo que el gato no tapó. Yo me prefiero quedar con estos 4 acá en la casa, mando ese, se lo mando al papá y me libro de ese problema. Eso es lo que yo como joven entiendo que está haciendo mi papá y mi mamá. Soy un problema, nadie se quiere quedar conmigo, soy un proyecto fallido de vida. Cuando llego a Bogotá en el año 84, mi abuela Bernarda, la evangélica de la familia, dice, solo una condición le voy a poner. En esta casa se va a la iglesia. Y el primer versículo que me aprendo fue tan importante en mi existencia entenderlo a los 16 años, que comúnmente se lo estoy diciendo cuando un muchacho cree
que porque su mamá y su papá lo han abandonado, la vida se terminó. Y a veces lamentablemente usted no se encuentra jóvenes a los 16, 18 años lamentándose porque su papá y su mamá lo abandonó. A veces usted encuentra gente de 50 años todavía llorando lo que su papá y su mamá le hicieron. Todavía lamiéndose las heridas. Todavía echándole la culpa a gente que ya murió. Así vive gente. ¿Y usted por qué no salió adelante? ¿Y usted por qué llora tanto? ¿Y usted por qué se deprime? ¿Y usted por qué no tiene una buena familia? ¿Y usted por qué no educa bien a sus hijos? ¿Y usted por qué no educa bien a sus nietos? Y la gente tiene un archivador de dolores donde dice, es que yo cuando era niña fui abandonada, y se devuelve 30 y 40 años de su vida para echarle la culpa a alguien que o ya está muerto o ya ni siquiera tiene edad suficiente para entender lo que hizo. Pero conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nada más libertador que cuando llega la palabra de Dios a la vida de las personas y Dios empieza a hablarle y le dice, Salmos 27:10, que fue el primer versículo que yo me aprendí. Cortito, directo, explícito, y llegó a mi vida como una respuesta, como una anticipación de lo que habría de pasar en toda mi vida, porque ese fue como, digamos, la base que me ayudó a mí en mi vejez para poder sanar las heridas que habían dejado mi papá y mi mamá. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Y si ese principio, Salmos 27:10, y si ese principio y si ese versículo se lo lleváramos a todos los muchachos que andan deprimidos, niños que andan deprimidos porque su papá y su mamá se separaron. Yo sé lo que es eso porque lo viví a los 16 años, por lo menos a mí me fue un poquito mejor que a mi hermana de 4 años y a mi otra hermana de 6 años, porque un día el héroe de sus vidas se paró en la puerta y dijo, no vuelvo, y no volvió. ¿Qué significa el hecho de que Dios nos diga, su papá lo puede abandonar, su mamá lo puede abandonar, pero con todo y lo huérfano que seas, el Señor te va a levantar, te va a recoger? ¿Qué significa? Que Dios no es injusto. Dios no se ensaña con las personas. Dios no dice, chupe Guadalupe, ¿quién lo manda? Ve que le tocó a esa familia, pues ¿qué vamos a hacer? No. Resulta que Dios dice que lo recogerá. Él lo dice. Que recogerá, o sea, que estará dispuesto a hacer todo lo que sea posible para devolverle a esa criatura lo que sus padres pecadores le quitaron. Porque aunque quede huérfano de papá y de mamá, no queda huérfano de su Padre Celestial, y Él se va a encargar de hacer que esa experiencia frustrante, dolorosa, aciaga, de alguna manera tenga una razón de ser en el futuro, a través de que la persona aprenda en su experiencia dolorosa a salir adelante, a madurar, a desarrollar nada como los bellos, difíciles tiempos para desarrollar cualidades, talentos, capacidades, valentía en la vida de las personas. Tenemos que reconocerlos que como seres humanos, los bellos momentos difíciles son los que nos han forjado, nos forjan el carácter, nos forjan la actitud ante la vida. Vivimos en una sociedad en donde los padres solo están pensando en evitarle los dolores y los tiempos difíciles a los hijos, y a los hijos a veces uno no tiene que salir a resolverles toda la problemática. Es necesario que aprendan a enfrentar sus inconvenientes, porque esa es la manera como se forja el carácter. Digo que Dios estará dispuesto a recoger y a dar, porque la palabra de Dios de hecho demuestra, y esto todo el tiempo lo estamos recomendando en la escuela para padres y en el taller para matrimonios, cuando suelen salir esta clase de preguntas, y les digo, Dios levantará personas que lleguen a ser en la vida de una persona aún más importantes que un propio padre. Porque sin lugar a dudas, de pronto a alguno de ustedes les pase que ustedes tienen personas que valen más en su vida que su propio papá. Un amigo, un pastor, un tío, un hermano, un primo, una amiga, mi mamá. Porque Dios no va a dejar solo ni desfavorecido al que está caído. Dios siempre tiene un plan B, y un plan B generalmente en las manos de Dios es un plan mejor. Recuerda que tu papá y tu mamá
tienen el libre albedrío y que Dios no es culpable del pecado del hombre. Porque la gente dice, ¿por qué Dios es culpable? Porque ¿por qué permite tanta hambre en el mundo? Dios le entregó la potestad al hombre y a la mujer de decidir si escogen el pecado o escogen hacer las cosas bien. Te voy a poner algunos ejemplos que saqué hoy. Noemí y Ruth encontraron a Booz. En la peor época de la vida de Noemí y de Ruth, porque lo que les esperaba era prostituirse para poder comer. Las dos mujeres solas, una suegra y una nuera. La suegra le dice a la nuera, devuélvase a su casa, búsquese otro marido, porque yo me voy a morir de hambre, Dios se ha ensañado conmigo. Pero aparece Booz que redime a Ruth, y Ruth que se lleva a su suegra, por lo cual Dios no las dejó desamparadas. Dios siempre levantó a alguien superior al mismo Elimelech, que era el esposo de Noemí. Eliseo encontró a Elías, su mentor, quien le enseñó cómo debería comportarse como profeta y como hombre de Dios. David encontró a Samuel. David no tuvo un buen padre. David tuvo a Isaí, que lo menoscababa y sentía que David no había sido un buen regalo de parte de Dios. Pero luego vino Samuel. Y luego de Samuel, Dios fue tan bueno con David que le regaló a Jonatán, un amigo con el que aprendió muchas cosas. Yo a los 16 años tuve mis dos grandes amigos de la vida. Dos muchachos contemporáneos míos con la misma edad que asistían a esa iglesia y que durante 4 años me estuvieron educando y fueron mis grandes amigos de la juventud, que supieron apañar el dolor de la pérdida de la separación de mi papá y de mi mamá. Era Dios obrando en medio de todo eso. Pedro con el mismo Señor Jesús. Timoteo a Pablo. Imagínate que Timoteo se encontró a Pablo. Timoteo era un huérfano de padre. No se menciona en la palabra de Dios. Se sabe que tuvo un padre griego, pero no se sabe si fue porque se lo mataron o porque los griegos sí tenían oportunidad de no responder por sus hijos. No existía para los griegos una ley definitiva y una moral definitiva como lo existía para los judíos. Entonces su padre griego lo abandona, se separa de su madre judía, de Eunice y de Loida. Entonces Timoteo es criado por su mamá es la que le enseña el evangelio, y su abuela Loida es la que lo cuidaba, y entre dos mujeres levantaron y llenaron el vacío que tenía Timoteo en su vida. Pero luego se encuentra con Pablo. Y cuando se encuentra con Pablo, un muchacho pusilánime, medroso, enfermizo, porque era menudo y se enfermaba con facilidad, todo mundo lo menoscababa porque Timoteo tenía esa figura, esa forma corporal en donde no se veía que tuviera capacidad de liderazgo por su apariencia física, por su proceder, pero aparte de eso, por su juventud. Pero se encuentra con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo ve todo lo que los demás no ven, porque Dios se encargará de levantar gente en tu vida que vean lo que tu papá y tu mamá no vieron. ¿Me entiendes? Escúchame porque te lo quiero repetir. Dios te ama tanto que va a levantar gente en tu vida que te crean todo lo que tu papá no creyó en ti, que crean más de lo que tu mamá creyó en ti, que te den más de lo que algún día te quitaste. Si tienes un padre problemático, si tu papá es una papa caliente, es un problema cuando está envejeciendo y todo, Dios siempre tiene otro plan, tiene otra persona, tiene otro modelo, porque Dios no es injusto. Dios no te trajo a este mundo para ensañarse en tu vida. Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Tu papá no te valoró. En la iglesia de Éfeso, donde él lo lleva a pastorear y lo lleva como un líder, lleva un muchachito, en donde había una recua de líderes mañosos que, porque eran viejos y porque ellos mandaban y gobernaban en la iglesia de Éfeso, no podían tener en cuenta a este muchacho. Le dice, Pablo lo pone como líder de esos ancianos, de
lo pone a luchar contra la estructura religiosa de la iglesia y lo levanta como líder. Y le dice, nadie ¿quién? Nadie de la iglesia, ni tu mamá, ni tu abuela, ni nadie que te encuentres en la vida que te vea como poco. Que tu juventud sirva para mucho, pero ese nadie te incluye también a ti, Timoteo. En la escuela para padres nosotros enseñamos eso. Dile a tu hijo lo que Pablo le dijo a Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud, ni siquiera tú mismo. Tú no te alcanzas a dar cuenta, querido hijo, el valor que tienes en la vida. Tan bonito que se escucha en la voz de un padre, a la tierna edad de un varón, decirle, yo espero mucho de ti. Ni te alcanzas a imaginar hasta dónde Dios te habrá de llevar. Si Dios te contara lo que está pensando hacer contigo, no entenderías. Por lo cual no tengas en poco tu juventud, porque Dios te va a levantar como un gran hombre. Si supiéramos hablar como padres, como Pablo le habló a Timoteo. Te admiro mucho. Eres mi orgullo. ¿Quién se lo está diciendo? Su pastor se lo está diciendo. Su líder se lo está diciendo. Las palabras que no dijo un padre en la vida de Timoteo las dijo Pablo. Y marcó para siempre la existencia del buen Timoteo. Les voy a dar 6 puntos para todas las madres que están solteras. Si usted se encuentra en los próximos días a una madre soltera, dígale, búsquese la predicación que se llama El macho fugitivo y escúchesela, porque este mensaje es para ellas. El primero de los puntos, perdona al hombre que te abandonó. Si no lo haces, tu hijo vivirá con una madre herida y el dolor no es buen consejero para criar un hijo. No puedes liberar la vida de tu hijo si tú misma estás atada a la cadena de no poder perdonar. Mateo capítulo número 6, versículos del 14 al 15. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Usted tiene que perdonar, porque si usted no perdona, no sentirá el perdón de Dios. Dios dice que no la va a perdonar, que usted tiene que aprender a perdonar. Porque además, si usted no acuna desde el comienzo del dolor el deseo de perdonar y no perdona de corazón, su hijo va a ser el gran herido en una ecuación y él no tiene nada que ver. Usted le va a cobrar a alguien que es un inocente en la ecuación, se la va a cobrar a él. Va a terminar usted hiriendo a su hijo. Y si hay algo en lo que usted tiene que concentrarse es que a pesar de lo que haya pasado, ese ser inocente que no tiene la culpa, porque en medio de todo usted sí es responsable. Quizá no le diga que usted es culpable, pero usted es responsable. Quizá usted no tiene la culpa de que algún día usted creyó en un irresponsable vago de 7 suelas, poco hombre, que la abandonó. Quizá usted no sea culpable de su comportamiento, de su conducta, pero usted es responsable delante de su hijo y responsable delante de Dios. Por eso las iglesias siempre están trabajando con los jóvenes y con las jovencitas, diciéndoles, tómense su tiempo para una decisión tan importante en la vida como traer hijos, como formar una familia. Pero mire que hay un versículo en la Biblia que a uno le advierte que si uno no perdona, todo lo que se va a criar en el corazón y en la conducta de las personas. Entonces ahora vamos a abrir un poco más el espectro del mensaje y no nos vamos a dedicar solamente a las madres que necesitan perdonar al macho fugitivo. Abrámoslo para todos nosotros y entendamos que quizá yo tenga que perdonar a mi hermano, a mi papá, a mi jefe, al que me hizo daño, a mi ex esposo, a mi ex esposa. ¿A quién tienes que perdonar? Porque si no perdonamos a esa persona, mira lo que dice Efesios capítulo número 4, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios que toda esta clase de sentimientos y de acciones se quedan cuando una persona no perdona. Abandonen toda amargura. El que no perdona va a ser un ser amargo, por todo se amarga. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. O sea, en esta balanza el apóstol Pablo dice,
Más bien perdónense, porque si no perdonan, la amargura, la ira, el enojo, la calumnia va a estar en ustedes. ¿Cuál es la forma para dejar toda esta línea de comportamiento? El perdón. Más bien perdónense. Si usted perdona, va a abandonar esa amargura. Porque mientras usted no perdone, en su mente todo el tiempo usted estará recordando todo lo que le hicieron. Y usted va a estar rumiando su dolor. Sea libre, perdone y libérese de esa carga. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace todos los días de su vida, cuando usted llegue a la casa, es muy probable que usted convierta a su hijo en el receptor de su frustración. Le fue mal, no vendió, no consigue trabajo. Y usted, su mente le ataca y le dice: boba, si no se hubiera dejado preñar, si no se hubiera dejado embarazar, si no le hubiera creído a ese imbécil, no hubiera tenido este niño. Y usted empieza a ver al niño al niño o a la niña como la causa de todos sus males. Y puede ser que usted deje de verlo como inocente y lo empiece a ver como culpable, porque eso hace la amargura. La falta de perdón tergiversa las situaciones. La mente todo el tiempo te está dando vueltas, pensando qué hubiera hecho. Ay, si yo no le hubiera creído, y empiezas a lamentarte por lo que hiciste sin disfrutar la enorme bendición que de todas maneras es un hijo. Porque un hijo, cualquiera sea la situación, es una bendición. Tú llegas a la casa, no vendiste, pero necesitas vender, necesitas que el cliente te compre, ¿verdad que sí? Porque es que si ganas en eso vas a poder llevarle de comer, pero no vendiste. Y cuando lo ves, cuando lo abrazas, cuando lo encuentras, es la fuente de tu amargura. Quisieras en oportunidades que no existiera. Por lo menos si te hubieran dado un niño tranquilo, pero te nació un hiperactivo, un Bernardito que no se queda quieto, que se sube, que se baja, que pregunta, que hace, que además te maltrata con sus preguntas. No me imagino cómo habrá de ser la primera noche en que una mujer, la primera mañana en que una mujer abrió sus ojos y su macho se hizo fugitivo y decidió no volver. Todas las preguntas que le vinieron a la mente: ¿cómo lo voy a mantener? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo me llamarán ahora en la familia? ¿Cómo será la próxima reunión, el próximo asado? Cuando se burlen de mí, cuando me traten como pecadora, cuando me llamen fracasada porque fracasé. Porque escúchame, Dios te perdona, te consuela. La sociedad no. Y te frustras y dices: tenía un proyecto para mi vida, yo iba a estudiar una universidad, yo iba a viajar. Y empiezas a inculpar. Pero aparte de eso, esa criatura que está ahí algún día empieza a hacer lacónicas preguntas que duelen, porque se da cuenta: los demás niños tienen papá y él no tiene papá. ¿Y dónde está? ¿Cómo se llama? Y empieza a sentir las ausencias propias de lo que significa no tener un papá. Y te culpas. Y te llenas de amargura, ira, enojo, calumnias. Porque toda tu verborrea, todo lo que tú expreses en contra de ese hombre es una calumnia. Entonces necesitas perdonar, necesitas decir pero perdonar de corazón. Número 2. Número 1, tienes que perdonar al hombre que te hizo eso. Número 2, perdona, pero hazlo responsable. La justicia de Dios tiene un equilibrio tal que te pone a que hagas cosas en pro y en beneficio de tu hijo, so pena de tu propio dolor y de tu propia molestia. En la experiencia que yo he tenido, cada tanto que inclusive con Yasmín estamos dando consejerías de esta índole, encontramos demasiadas mujeres pecadoras orgullosas. Su pecado principal no es el que cometen en su proceder y en las decisiones de su vida, sino es el orgullo. ¿Y sabe cuál es el orgullo? El orgullo es que cuando el hombre se va, esa mujer suele pensar cosas como: yo no voy a ir a humillarme para tener que pedirle plata si yo me basto sola. Pero eso lo sacaste de tu mamá. Eso lo sacaste, y sobre todo nosotros,
Santanderianos, siempre adelante. Hable con la mujer santanderiana y la mujer santanderiana siempre le dirá que no necesita de un hombre para sacar una familia adelante. Y en el fondo, en parte sí, si solo habláramos de aspectos económicos. Pero un hombre siempre es necesario. Dios no se equivocó cuando dijo que un papá y una mamá eran fundamentales. Yo he escuchado a mujeres decir, yo los crié solo y aquí están. Y yo pregunto, ahí están, ¿cómo están? Porque yo sé que ahí están, pero ¿cómo están? Vamos a mirar el fondo de su corazón, los vacíos que tienen, las cosas que un hombre resuelve en la vida de una niña y de un niño. El poder, la autoridad y la bendición que tiene un padre cuando le habla a un hijo, cuando disciplina a un hijo, cuando lo guía, lo orienta. Usted nunca olvidará las veces que su papá lo tomó de la mano y lo llevó a un lugar, se divirtió con usted, lo disciplinó, lo acompañó. Nunca se olvida. Necesitamos de los padres ejerciendo su labor en la vida de niños y niñas. Entonces, dice la mujer, yo no lo demando. ¿Y por qué no lo demandas? Porque yo sola puedo. Y yo no quiero volver a hablar con él. Como si no existiera el bienestar familiar, como si no existieran las leyes. Cada peso que ese hombre no le dé a tu hijo porque tú te quedas con tu orgullo, es un peso que le va a hacer falta a ese niño. Cada tiempo que le niegues a ese hombre porque no lo dejas acercar, es un tiempo que va a necesitar ese niño. Porque la verdad, después de haber estado en esa situación, ya no piensas en ti. No es tu deber pensar en ti, en cómo te sientes, en si de pronto tu imagen se va a ver opacada. Ya no es importante, ya no decides por ti. Ahora tienes que pensar en tu hijo por encima de tus propios intereses. ¿Qué es lo mejor para él? No se trata de mí, se trata de mi hijo. Que si un hombre mensualmente me le tiene que consignar un dinero, voy a utilizar ese dinero, así sea para que más adelante lo utilice en la universidad, le compre ropa y viva bien. Voy a dejar mi orgullo de lado y voy a hacer que ese hombre responda. Entre otras cosas, usted está haciendo que ese hombre se gane una bendición, porque responda a las buenas o responda a las malas, por lo menos responde. Porque queridos hombres que no responden por un hijo, Dios no va a tener por inocente al culpable. Todo lo que el hombre siembre lo va a recoger. Le tengo malas noticias a los machos fugitivos. La van a pagar. Dios no se queda con nada. La van a pagar. No está predicando para asustarnos. Sí. Sí. Ojalá le dé miedo. Ojalá sienta que eso no se debe hacer. Número 3. Que tu dolor no te lleve a hablar mal del padre de tu hijo. El padre de tu hijo solo tiene un juez y es Dios. Pero también volvamos a abrir el espectro para todas nuestras situaciones en la vida. ¿Sabes quién es el único juez que tiene todas las personas que te causan mal? Dios. Nosotros no somos jueces de nadie. No somos jueces de nadie. Usted no es el juez de su papá. Y si se va a levantar como juez, al último que tiene usted que juiciar es a su papá y a su mamá. Pero le voy a decir por qué. Porque usted no conoce las razones por las cuales su padre actúa como actúa, ni cómo su mamá actúa como actúa. Usted no conoce las intenciones del corazón. Usted solo conoce la versión que le tocó a usted. El tiempo en que le tocó vivir con su papá, con usted. Usted solo conoce parte. Y como usted es un ser pecador como yo, usted a la hora de sacar un dictamen acerca del procedimiento de las demás personas, siempre estaremos errados y equivocados porque no tenemos la versión total. Les voy a poner un ejemplo. Tuve durante muchos años una mala relación con mi mamá, porque mamá fue violenta, porque mamá me rompió a palo, porque mi cuerpo tiene cicatrices de las golpizas que me daba mi mamá y porque fue muy doloroso. Yo recuerdo decirle a mi mamá frases como: entre usted y yo hay un abismo, señora, que nunca se va a llenar. Tuve una mala relación hasta, porque los cristianos siempre, para todas las complicaciones que tenemos en la vida, tenemos un hasta. Los cristianos vivimos mirando las fechas de vencimiento de nuestros dolores, de nuestras malas relaciones,
de nuestras tribulaciones. A la gente que anda atribulada, a la gente que anda con problemas, a la gente que tiene una mala relación con su papá, a la gente que tiene una mala relación con su mamá. Hay que decirles, toda prueba tiene un asta, tiene una fecha de caducidad. Pon la vista en la fecha de caducidad, que esto te va a ayudar a seguir adelante. Hasta tuve una mala relación con la señora Blanca, mi madre, la Lucerito, que amo con todas las fuerzas de mi corazón, con la que desde hace muchos años tengo una excelente relación, porque hubo un asta que Jesús vino a mi corazón. Y yo pude experimentar el perdón que me da Dios para poder darle el perdón a mi madre, dárselo y recibirlo. Entonces lo primero que me dijo el Señor Jesús fue, durante muchos años has juzgado mal a tu mamá. Yo, no, fue duro. Correcto. Pregunta, ¿tú ya le preguntaste a tu mamá por qué lo hizo? No, me golpeó, me dio, me hizo. Pero ¿le has preguntado por qué lo hizo? Y uno de los primeros ejercicios, y que además solemos recomendarlo en consejería con Yasmith, es antes de prejuiciar y antes de ser el juez de tus padres, siéntate y habla con ellos. Antes de juzgar a tus abuelos, siéntate y habla con ellos. Mi infancia fue muy dolorosa, pero mi infancia fue Disneylandia comparada con la infancia de mi mamá. Cuando mi mamá me cuenta su infancia, cuando ella me cuenta de las golpizas de mi abuela hacia ella, cuando me cuenta que tuvo que vivir toda una infancia de pueblo en pueblo mientras mi abuela se alcoholizaba y cantaba en todas las ferias y fiestas de Colombia, mientras mi mamá, muerta de hambre y de frío debajo de una tarima, dormía toda la noche, mientras mi abuelita, como una caponera, le daba ese estilo de vida. Pero luego voy y hablo con mi abuela Ana. En vida le pregunto y me dice, le hice mucho daño a mi Lucerito. Fui mala con ella, mala mamá. La maltraté, la golpeé mucho. Mi madre fue madre a los 14 años y antes de los 20 años tuvo 5 partos, 4 hijos. O sea, sentarme en el sillón de decir a mí no me dieron, era fácil. Pero ponerse uno a oír la historia, y no solo la historia de mi mamá, la historia de mi abuelita Ana, cuando ella cuenta todos los maltratos que ella sufrió desde que era una infante. No se nos olvide que en ese tiempo la gente no leía Biblia, porque el que leía Biblia se volvía loco. No se nos olvide que nosotros fuimos criados en una cultura que dice la letra con sangre. ¿Creyeron ellas que lo estaban haciendo mal? No. Si tuviste un papá y una mamá maltratante, probablemente dentro de su corazón y de su mente, mientras te rompía a palos, creía que lo estaba haciendo bien. Entonces yo no puedo prejuzgar lo que hicieron en generaciones anteriores solo porque vivo la generación de ahora. El que lee Biblia se vuelve loco y abre uno la Biblia y lee en Juan 8. ¿Conocerán la verdad? Y la verdad te hará libre. ¿Cuándo fue libre? En ese momento, cuando Jesús entró a mi corazón, le entregué mi vida y me puso a hacer ejercicios que empecé a hacer. Entonces, ¿por qué tú no puedes ser el juez del hombre que te abandonó, de tu papá y de tu mamá? Porque tú no conoces la historia. Porque tú no conoces qué pasó en su corazón. Porque el único que tiene la potestad de entrar al corazón y ver las verdaderas intenciones de por qué pasó lo que pasó es Dios. Por lo cual se lo tienes que dejar a Dios. Porque si tú te abrogas el derecho, número 1, de ser el juez, número 2, de cobrar venganza, te pueden pasar 2 cosas. O eres demasiado pusilánime a la hora de vengarte, o eres demasiado severo y demasiado duro a la hora de vengarte. No te vengues, no vale la pena. Haz lo que el apóstol Pablo dice: no paguen mal con mal, venzan el mal con el bien. Y yo espero que esta noche muchos estén diciendo: mamá, te perdono, papá, te perdono. Yo espero que usted lo esté pensando, lo esté decidiendo. Sigo leyendo. Es que les voy a dar el versículo
Perdona. Que tu dolor no te lleve a hablar mal del padre de tu hijo. ¿Ok? Experiencia de mi vida. Más o menos 13 meses separado de Yasmith. Imagínate que en el inconsciente de mi hija Tatiana, a sus 6 años y medio, sus 7 añitos, ella creía que la mamá era muy mala y el papá era muy bueno. Porque la mamá echó de la casa al papá y yo era el malo. Yo era el héroe de mi hija. Yo detesto al macho fugitivo porque yo fui fugitivo. Claro, yo decía cosas estúpidas como: yo voy a responder por ella y por mis hijos, porque yo no voy a ser como mi padre, yo les voy a dar para que nunca les falte, como si lo único que necesitaran los hijos fuera plata, fueran muñecos, fueran habitaciones. Yo fui un macho fugitivo, yo me fui de la casa. ¿Por qué amo tanto la mujer que yo tengo? Porque nunca habló mal de mí a mis hijos. Porque entendía que mis hijos no eran fichas de ajedrez. No movía esas piezas para ver qué tanto daño me podía causar. Y por otra cosa, porque ella entendía un principio que hoy en día disfruto. Ellos habrán de crecer. Se juzgarán su propia opinión, se formarán su propia opinión, pero aparte de eso, no los voy a privar de que hagan algo que los va a bendecir mucho en su vida: honrar a su papá. Yo, su mamá, aunque su papá no lo merezca, les voy a enseñar a honrar a su papá para que sean bendecidos todos los días de su vida. ¿Qué tal como nos enseña la palabra de Dios? Y algunas mujeres estarán diciendo: Señor, cierra mi boca, porque cada vez que tengo una complicación con mi esposo, inmediatamente llamo a los hijos para desnudarle los errores que tiene él delante de mis hijos, cargándoles el corazón y privándolos de algo que es un principio que los va a llevar lejos. Honra a tu papá y a tu mamá. Tu papá puede haber sido en la vida lo que sea, pero es tu papá. Y tú no tienes ni por qué tratarlo mal, ni por qué deshonrarlo. Es tu papá y lo tienes que honrar, punto. Me falló a mí, no a ti. Y aunque te falle a ti, quiero recordarte que tu papá es una fuente donde Dios decidió depositar mucha bendición para tu vida. La Biblia no pregunta: si es bueno, hónrelo; si es malo, no lo honre. La Biblia dice que lo tienes que honrar, así ya te haya tocado el peor de los papás. Eso lo tiene que decir una mamá. ¿Qué es? Biblia. Y yo recuerdo regresar a mi casa en el año 97, cuando Yasmith me permite regresar a casa y me dice: siga. Recuerdo esa noche cuando me dice: siga. Después de 13 meses, siga. Yo entré a esa casa y a partir de ese momento fui el que mandaba, el que gobernaba, el que decía la última palabra, el que amaba a mis hijos, el que disciplinaba. Y todas las personas que estaban en ese hogar recobraban la autoridad que Dios me dio, porque la autoridad que yo tengo en mi casa no me la dio Yasmith. Yasmith no me puede quitar algo que Dios me dio. Como usted, señora, no le puede quitar el lugar que su esposo tiene, porque usted no se lo dio, se lo dio Dios. Y las fallas de él no son causal para que usted le quite la autoridad y la bendición que un hombre tiene. Número 4, ya estoy terminando, ¿ok? Perdón, sé que me voy a demorar. 4, perdónate a ti misma por lo que hiciste. Bien porque tengas parte en la situación, bien porque seas culpable o no culpable, bien sea porque te metiste en ese problema porque eres ingenua o porque tú misma creaste el problema. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 9. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, escúcheme aquí toda mujer que anda constantemente diciendo: por culpa mía, y es que yo le hice esto a mis hijos, y es que yo y él se criaron sin papá, y que habré hecho yo mal en la vida. Dice Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Un diamante, cuando se cae al barro, se embarra.
Pero si alguien lo levanta y lo limpia, ¿qué sigue siendo? Diamante. Un hijo de Dios, cuando cae, se embarra, se ensucia, huele mal. Pero si su Señor lo levanta, ¿qué levanta? Un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Escucha, hay gente que vive así. Ya no merezco que Dios me perdone. Hay gente que vive al ver los resultados de la educación de sus hijos por los errores de su pasado, viven toda la vida lacerándose, pidiéndole perdón a Dios por cosas que Dios hace muchos años perdonó, como si el sacrificio en el madero del Calvario no hubiera sido suficiente para perdonarte. Y hay mujeres a las que hay que enseñarles a ser libres. Sea libre. Te lo leo entonces en tercera persona. Si confiesas tus pecados, Dios, que es fiel y justo, te los va a perdonar y te limpiará de toda maldad. Acude a la cruz, pide perdón. Tu pecado no le toma por sorpresa a Dios. Él sabía que lo ibas a cometer, sabía que eso iba a estar ahí. Confiésalo, apártate. Número 5, no olvides, Dios Padre, Dios es Padre mejor que cualquier padre. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice Isaías 49:15: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no lo olvidaré. Dice, una mujer puede ser mala con los hijos. Una mujer puede olvidar el fruto de su vientre, y aunque ella pone el caso máximo de a dónde puede llegar la perversión del ser humano, que es una mujer olvidándose de su criatura recién nacida. Asuntos que no nos son raros hoy en día, porque usted encuentra criaturas en bolsas de basura tirados en los basureros y la policía tiene que ir a rescatarlos. Y dice el Señor que si una mujer se puede olvidar de esa criatura, dice, yo no. Por lo cual, yo no sé si le esté hablando a algún hombre o a alguna mujer que durante muchos años ha estado lamiéndose la herida, diciendo, es que yo no tuve papá, es que yo no tuve mamá, como si fueras huérfano de Dios. Y es hora de cambiar tu actitud. Levanta la cabeza, que aunque se hayan olvidado de ti tus propios progenitores, Dios está dispuesto a levantarte y a restaurar tu vida. Punto número 6 y último: todo obra para bien. Romanos capítulo número 8, versículo número 28. Todo obra para bien. Dios utilizará el pecado de tus padres para hacer cosas increíbles en ti. Dios utilizará todo lo que te haya pasado mal. Uno, cuando es niño y aguanta hambre, uno sabe que tiene que trabajar por una familia para que coman abundantemente. Uno, cuando es niño y es fruto de golpes y de maltratos, uno sabe lo que no debe hacer con los hijos, porque sabe que eso duele. Uno, cuando es abandonado de niño, se promete a sí mismo no abandonar a sus hijos, porque uno ya sabe lo que le duele a una criatura que un papá o una mamá le abandone. Uno no roba ni defrauda a su socio, porque uno sabe lo que duele que fracturen la confianza que ha depositado uno sobre las personas. Toda cosa, todo dolor se tiene que dejar de utilizar como la razón para ser un mediocre, y se tiene que volver una inspiración en la vida para saber que ya no se debe hacer. ¿Te dolió que tus padres se separaran? No te separes. ¿Te dolió que tu papá no te dio estudio? Dale estudio a tus hijos. ¿Qué fue lo que hicieron mal tus padres? Porque estás aquí para que a partir de esta generación tú seas distinto. Tus hijos no llorarán las lágrimas que lloraste tú. Por algo las lloraste. Qué tonto es que hayas llorado muchas lágrimas y que ahora en la siguiente generación les provoquen las mismas lágrimas a tus hijos. No es así. Tus hijos empiezan donde tú estás terminando. Te voy a dar una lista de hombres y de mujeres
que no tuvieron padres. Y sus ausencias y sus vacíos y sus dolores existenciales de la infancia, de la preadolescencia, la adolescencia y la juventud hicieron que se sobrepusieran a todos esos dolores. Leonardo da Vinci nació fuera del matrimonio y fue criado principalmente por su papá. Su mamá se casó con otra persona, lo abandonó, y Leonardo fue separado de ella. A pesar de estas circunstancias difíciles, se convirtió en uno de los genios más grandes de todos los tiempos, destacando en los campos del arte, la ciencia y la ingeniería. Isaac Newton perdió a su padre antes de nacer y su madre se volvió a casar cuando él era muy joven. Creció con su abuelita y más tarde con su madre y su padrastro. A pesar de estos desafíos iniciales, Newton se convirtió en uno de los científicos más influyentes de la historia. Estableció las bases de la física clásica. Nelson Mandela. Su padre murió cuando Mandela tenía 9 años y fue adoptado por el líder de su tribu. Fíjese, no tuvo papá, pero tuvo un líder en su tribu que lo formó como hombre. Mandela se convirtió en un abogado y defensor clave en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y más tarde presidente de su país. Eleanor Roosevelt, la ex primera dama de los Estados Unidos, perdió a ambos padres antes de los 10 años. Se convirtió en una defensora destacada de los derechos civiles y de la justicia social y jugó un papel clave en la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no tuvieron papá y no tuvieron mamá, pero decidieron sobreponerse a todos los vacíos de su infancia, de su juventud. Estoy hablando en el aspecto humano. ¿Cuánto más habremos de hablar del aspecto divino? Cierre sus ojos, por favor. Yo no sé si esta predicación sea para usted. Usted dice, están tratando un tema de madres solteras y yo soy un hombre adulto, próspero, empresario. Yo creo que una predicación como esta sí es tocante a todas las personas de la sociedad. Si eres un joven, probablemente te tienes que comprometer a que nunca vas a abandonar a una mujer. Si eres una niña, te tienes que proponer a ti misma que te vas a tomar el tiempo necesario para escogerle el padre a tus hijos. Si eres un hombre adulto, esta noche el Señor te ha dicho que tienes que considerar tu pasado y devolverte y pedirle perdón a todas las personas que están inmersas en ese pasado, a los que no les has prodigado la bendición de tu perdón o no has pedido perdón a esas personas, darlo o recibirlo. Cualquiera que sea tu situación, y en todos los modelos en que hemos visto esta predicación, en el centro de toda ella está Jesús en el madero del Calvario, pagando los errores de todos y trabajando por la infancia, trabajando por las jovencitas y los jóvenes que necesitan sentir el amor de Dios. Si eres una jovencita, un jovencito que tienes ausencias en tu vida porque papá no estuvo ahí, porque mamá no estuvo ahí, vengo a decirte de parte de Dios que todo va a estar bien. Dios utilizará cada dolor para levantarte y restaurarte, ponerte en una condición adecuada. Acude a los brazos de tu Creador y recibe el perdón, recibe la restauración y el amor que solo un Padre maravilloso tiene para ti. Padre, te damos gracias en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, quien al subir al madero del Calvario pagó todos mis pecados, mis errores. Gracias porque puedo mirar en tu palabra que me libera,